El capítulo 13 nos dice que cuando la herida está curada, todo el mundo irá en pos del papismo. ¿Quién estuvo ayer en el Vaticano? Quiero compartir con vosotros algo muy importante. Bernie Sanders insta hacia una economía moral durante su visita al Vaticano. Él declaró que necesitamos una solución moral que pueda administrar la crisis económica mundial. ¿Y cuál es esta solución moral? Es el Papa. ¿Y cuál es la solución del Papa? Es la ley dominical. ¿Y cuán cerca estamos de eso? El diario The Guardian dice, Bernie Sanders enfatiza en el Vaticano el bien común. ¿Os recordáis que hemos hablado de eso, no? Bien, eso significa que tenéis los ojos abiertos. Bernie Sanders enfatiza en el Vaticano el bien común en su ataque contra el capitalismo. Y a continuación leemos, Bernie Sanders lanzó una de las acusaciones más poderosas contra el capitalismo moderno en su campaña en el Vaticano el viernes, diciendo que el más grande reto que afronta el mundo era un imperativo moral para redirigir nuestros esfuerzos y visiones al bien común. Sanders elogió la Iglesia romano-católica por su consistencia social en su enseñanza sobre problemas económicos, diciendo, existen algunos cuantos lugares en el pensamiento moderno que rivalizan en profundidad y comprensión con las enseñanzas morales de la Iglesia sobre la economía del mercado. Parece, amigos, que Bernie Sanders ha adoptado las enseñanzas de la Iglesia romano-católica y ahora los está proclamando, intentando avanzar su imposición y legalización. Las políticas del papismo. La enseñanza sobre el bien común es una enseñanza romano-católica y la prensa no lo pasó por alto. Aquí podemos ver claramente en el diario National Catholic Reporter. Bernie Sanders abraza la doctrina social católica al Vaticano, haciendo eco del clamor de Francisco en contra de la indiferencia. Así que vemos claramente que él está empujando y publicando las políticas del papado. Y aquí tenemos la revista The Time Tribune con el titular Papa Francisco y el bien común. Y al senador americano Bob Casey reconociendo que este es un principio romano-católico. ¿Qué está pasando, amigos? ¿Qué se está preparando? ¿Qué es el bien común? ¿Os recordáis que hemos hablado de esto? ¿Habéis olvidado? El bien común significa, os voy a recordar eso. El bien común está matando los derechos naturales. El bien común anula los principios de la Constitución de los Estados Unidos. El bien común elimina los derechos individuales. Ellos dicen que debes abandonar tus derechos personales, individuales, que Dios te ha dado, y aceptar la política de los dirigentes de las naciones a fin de solucionar los problemas en el mundo para las multitudes. Este es el bien común. ¿Y quién más nos habla de esto? No solamente el papismo, pero también Alonzo T. Jones. ¿Sabéis quién fue Alonzo T. Jones? Él fue un pionero del movimiento adventista del séptimo día en los años 1800, en el periodo cuando el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica estuvo a punto de imponer una ley dominical nacional. Pero Dios envió al Congreso al hermano Jones para presentar un discurso y conferencias para impedir la imposición de la ley dominical. Y el hermano Alonzo T. Jones escribió que uno de los principales argumentos que ellos usaban para convencer que se necesita una ley dominical nacional era que debemos aceptar eso para el bien común. Y aquí vemos al Papa Francisco en el mismo Congreso de los Estados Unidos preparando el terreno usando el argumento del bien común. Y aquí vemos otra vez al mismo Papa en la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, utilizando el mismo argumento del bien común. Y aquí podemos leer lo que escribió Alonzo T. Jones. ¿Cómo se decidió que deben estar las cosas para el bien común? Oh,
es por la decisión de la mayoría, por lo menos de los que tienen el poder. Un derecho natural, por lo tanto, como es limitado por el bien común, es simplemente un privilegio que la mayoría puede considerar conceder. Y esto apartará enteramente el asunto de las manos del Creador. No dejará absolutamente ninguna fuerza para el término natural, porque lo que a una persona se le permite tener, por la mayoría, no puede ser suyo ni por naturaleza ni por nacimiento. ¿Y con qué propósito se intenta poner esta limitación sobre los derechos naturales? Una cita de la recién audición sobre el proyecto de ley dominical nacional ante la legislatura de Massachusetts nos va a explicar. Uno de los oradores a favor del proyecto de ley dominical dijo: cuando hablamos de los derechos naturales, se debe hacer con limitaciones. Los derechos naturales individuales en la comunidad son subordinados al bien común. La ley sabática, es decir, la ley dominical, ha sido dada para servir al bien común. Nos acercamos muy rápido de esa ley dominical, amigos. Los gobernantes del mundo están buscando una solución moral para resolver la crisis económica para el bien común. Estamos muy cerca de la ley dominical y es el tiempo para que salgamos y ocuparnos de los asuntos de nuestro Padre Celestial. Y me gustaría compartir mi estudio con vosotros.